2017, muy optimistas. ¿Este optimismo estaba fundamentado? ¿Se han cumplido? Bueno, no sé de cuándo son, pero vamos, ya tenemos datos de afiliados a la Seguridad Social de noviembre, o sea, queda un mes, sí, y están ligeramente por encima de 600.000, por lo tanto, lo que dice el presidente es probable que se pueda cumplir. Es verdad que él mismo decía el año pasado, antes de las elecciones, que no iba a pasar, porque había mucho caos, incertidumbre, pero esto se ha producido con un año sin gobierno, con un gobierno que ha firmado el presupuesto en el mes de abril o en el mes de mayo, o sea que esta economía, como yo he contado muchas veces, es una economía muy agradecida. Cuando tú le das condiciones de estabilidad, ¿no? Tiene un alto potencial de crecimiento, lo ha demostrado desde los años 60. La causa de todo eso, principal, y como explica el propio Banco de España, es la intervención del Banco Central Europeo. Por eso, lo que ha dicho el presidente en la segunda parte no es verdad. En el último trimestre, con datos de Eurostat, me parece que España es el sexto país de Europa que más empleo crea, o sea, hay 5 por delante de España y el presidente no está correcto en esa afirmación. Y dos, los países que más empleo estamos creando somos los países que más sufrimos la crisis de deuda, la restricción de crédito, las subidas de primas de riesgo, los rescates. Grecia y Portugal, que están gobernados por gobiernos de izquierdas, ¿no? O sea que sí, no es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de Banco Central Europeo, tienen un crecimiento del empleo similar a España en este momento. Por lo tanto, la intervención del BCE es clave, y ahora hablaremos para el 2018. Por ir centrando algunos datos, la tasa de paro está en torno al 16,4%. Mario Rajoy ha acertado. En 2017 se han creado más de 600.000 puestos de trabajo. Luego veremos la calidad de estos puestos de trabajo creados. Esta es la tasa, la que tenemos actualmente, de paro más baja desde el año 2008. ¿Va a continuar bajando en el 2018? Bueno, todas las perspectivas es que sí. La causa principal, como hemos hablado, es el Banco Central Europeo. El Banco Central ya ha eliminado toda la incertidumbre. Bueno, siempre hay incertidumbre, pero si no pasa nada extraño, si no vuelve a haber otra crisis a lo Lehman Brothers, o sea, siempre puede haber episodios negativos, pero si estamos dentro de lo normal y de lo más probable, el BCE ya ha dicho que va a continuar comprando deuda pública de los países, va a reducir un poco la cantidad, pero va a seguir comprando. Por lo tanto, eso garantiza estabilidad financiera, eso garantiza tipos de interés estables, ¿no? Si no nos metemos otra vez en lío con esto de las declaraciones de independencia que vimos en octubre, que eso puede alterar un poco el escenario, pero en condiciones normales, y si no hacemos mucho el burro, lo normal es que el año que viene volvamos a ver un año de alta creación de empleo. Ese es el escenario central. A lo mejor un poco menos que este año, sí, pero será un buen año de empleo. Pero tiene razón el presidente de gobierno cuando asegura que España es el país donde más está bajando el empleo de Europa. No. En este momento, vuelvo a repetir, hay 5 países que está creciendo más el empleo, y el propio Portugal, que está aquí al lado, sí, y con un gobierno de izquierdas está creciendo el empleo similar a España. O sea, no es algo que esté pasando solo en España. El nivel de empleo de la eurozona, de todos los 19 países, ya ha llegado a niveles del 2007, 2008, cosa que nosotros no hemos llegado. Sí. O sea, la eurozona ya está fuera de la crisis, ya tiene un nivel de empleo por encima del 2008. Bueno, Alemania está en pleno empleo prácticamente. Bueno, Alemania va mejor, pero el conjunto de la eurozona, sí, ya tiene más ocupados que lo que había en el 2007, y en concreto de los países rescatados, el que mejor va es Irlanda, y luego España, Portugal y Grecia tienen un crecimiento similar. Es decir, se está creando empleo, como aseguraba el presidente de gobierno, pero vamos a hablar de la temporalidad del mismo, vamos a hablar de la clase de empleo que se está creando. Son más de 600.000 trabajos en el año 2017, pero el nivel de temporalidad también es muy alto, el más alto desde hace 10 años casi. Bueno, y esto fue, ya se nos ha olvidado, pero sí, bueno, si vemos hemeroteca, esto fue, y hicimos pizarras aquí, lo que el gobierno prometió cuando hizo la reforma laboral. De hecho, dijo que hacía la reforma laboral recomendada por el BCE. Recordemos que Zapatero no asumió la carta de Trichet, y Rajoy sí aplicó la reforma que le pedía Europa, y la causa y lo que pedían como objetivo era bajar la tasa de temporalidad. Hoy, después de la reforma laboral, hay más temporalidad y más precariedad en el empleo que antes del 2011. Y el empleo indefinido, digamos, no quiere decir que sea no precario, porque puede haber contratos indefinidos con salarios bajos, sí, pero el empleo indefinido, digamos, más estable, está creciendo a tasas del 2% anual, que es una tasa bastante alta para lo que es el histórico de la economía española, o sea que es un buen dato, ¿no? El empleo temporal está creciendo a tasas del 6%, por lo tanto, no es que haya subido la tasa de temporalidad, es que cada trimestre sigue aumentando, porque el empleo temporal crece más que el empleo indefinido, ¿no? Por lo tanto,
esa precariedad ha empeorado y por lo tanto la reforma no consiguió su objetivo, y lo que sí ha conseguido la reforma es el tema de salarios, ¿no? De hecho, ha habido una declaración de una empresaria, me parece que era la presidenta de Eulen, que ha sido bastante sincera y ha dicho, bueno, la reforma laboral ya cumplió su objetivo, ahora hay que hacer otra. Bueno, el objetivo evidentemente era bajar los salarios, porque Eulen lo que ha conseguido, entre otras cosas, es que con beneficios históricos en los hoteles, Eulen permite que haya camareras de piso que cobren un 30 o un 40% menos que hace 8 años o 10 años de la reforma laboral, ¿no? Por lo tanto, el objetivo era bajar salarios y desde luego ahí sí lo han conseguido. Era el objetivo de las empresas, pero es cierto que son muchas las figuras políticas. Desde el gobierno se ha insistido muchas veces en la necesidad, la importancia en que es el momento de subir salarios. No sé si el 2018 ya va a ser el año de subir salario. Por lo pronto vemos que el salario medio ha bajado. Bueno, esto sí es inédito, no había pasado en toda la historia desde la democracia, ¿no? Bueno, incluso antes, porque España siempre ha tenido un historial bastante elevado de inflación y los salarios nominales crecían más o menos vinculados a la inflación, pero esto es inédito, o sea, con un crecimiento del empleo del 3%, nunca en la historia de España no se habían subido los salarios, ¿no? Por lo tanto, estamos en un escenario nuevo, desconocido de la naturaleza, que yo creo que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con la política y el Parlamento. El año pasado, recordemos que hicimos una pizarra aquí, el Gobierno incumplió su objetivo de déficit, Bruselas le iba a sancionar porque había incumplido, sí, igual sí, que estamos viendo independentistas incumplir las leyes, pues el Gobierno del PP incumplió las leyes europeas también. Entonces iba a haber sanción, y que en un pacto con el Partido Socialista se evitó la sanción con Bruselas, y una de las medidas que exigió el Partido Socialista fue la subida del salario mínimo del 8%. Muchos dijeron que la subida del salario mínimo iba a provocar una caída del empleo, que era perjudicial para el empleo. Bueno, pues el empleo este año, con una subida del salario mínimo del 8%, la mayor de la historia de España, ha crecido más que el año anterior, ¿no? Entonces, el PP hoy podía llevar al Parlamento una propuesta para subir el salario mínimo y podría mejorar la situación, sobre todo de los jóvenes y de los salarios más bajos. El PSOE, en vez de votar el cupo vasco y esas cosas que se lían, podían llevar otra vez esa propuesta que llevó la gestora del PSOE con Javier Fernández y que le fue muy bien en votos, y podrían volver a subir el salario mínimo. Y yo creo que medidas hay. Ahora, si no toman medidas en el Parlamento, es más complicado. Vamos a escuchar lo que dice el ministro de Guindos al respecto de las posibles subidas de salarios. Aunque efectivamente hay una caída del salario medio, es consecuencia de la caída salarial en aquellos que ganan más, mientras que los que ganan menos ha subido de una forma importante. ¿Qué te parece lo que dice el ministro? Pues muy preocupante, porque claro, este señor se quiere proponer y se está proponiendo para ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Entonces, claro, si no sabe esto, llevar la política monetaria es una cosa muy seria, ¿eh? Entonces, hay que llevar a gente de nivel, ¿no? Si, vamos a ver, con datos de la propia encuesta de población activa, lo da el INE y el Instituto Nacional de Estadística, que depende del ministro. O sea, yo uso datos oficiales, ¿eh? El INE ha creado dentro de la encuesta una encuesta de salarios que no había antes de la crisis. Tenemos datos desde 2008 y lo tenemos por deciles de renta, ¿no? Lo que se ve es que los deciles de renta alta, de salarios más altos, han subido durante la crisis. O sea, que el ministro no ha cogido ni una, y toda la caída salarial se ha concentrado en el 30% de deciles más bajos, especialmente en los salarios más bajos. O sea, que han bajado los salarios más bajos y han subido los más altos. O sea, todo lo contrario de lo que dice el ministro, ¿no? Claro, imagínate si le pones en el BCE y cuando hay que bajar los tipos de interés los sube, que es lo que le está pasando ahora en el vídeo. O sea, que esta expresión de los salarios más bajos han subido, que dice el señor de Guindos, para ti no es cierta. Bueno, lo puede mirar él en la EPA, no hace falta que venga yo aquí, vamos, que lo tiene él disponible. ¿Y los salarios de los más jóvenes, que son uno de los grupos poblacionales más afectados por los salarios ínfimos? Bueno, los jóvenes están entrando ahora nuevos en el mercado de trabajo y la mayor devaluación salarial se ha producido o en los jóvenes que entran nuevos o en los que perdieron el empleo y tienen que volver a entrar, ¿no? La entrada se produce, hay estimaciones de FEDEA que dicen que en torno a un 30% de salario inferior al que tenían en el puesto anterior, ¿no? Por lo tanto, evidentemente que los jóvenes están sufriendo, pero fíjate, más o menos antes de la crisis yo recuerdo que para un joven un drama era ser 1000eurista, ¿no? Ahora son 600euristas. El salario de los jóvenes ha caído más o menos lo mismo que la vivienda. Ahora hay un problema,
Iñaki. La vivienda en Madrid y en Barcelona, incluido con Ada Colau, que dijo que la iba a bajar, iba a mejorar la accesibilidad, pues bueno, no lo ha conseguido. La vivienda en Madrid y en Barcelona está subiendo un 10% en el precio de compra y más de un 10% en el alquiler. Entonces, esos jóvenes cada día ya tenían problemas de accesibilidad a la vivienda en el 2008 y ahora lo tienen peor, ¿no? Por lo tanto, no es solo un problema de que los salarios no suban, es que con el salario estancado se están empobreciendo por la subida de la inflación y de la cesta de la compra. Bueno, pues vamos a ver cómo otro grupo poblacional muy afectado por la subida de los precios y porque cada vez las pensiones parecen tener menor capacidad adquisitiva. Las pensiones, ¿qué va a ocurrir con las pensiones en el año 2018? ¿Por dónde se van a situar? ¿Van a seguir perdiendo capacidad adquisitiva? Bueno, he empezado a escuchar al gobierno que hay que tocar las pensiones, me alegro, ¿no? Sí. Llevamos pidiéndolo aquí mucho tiempo, me parece que van a tocar las de viudedad, he escuchado, ¿no? A la ministra. Vamos a escuchar a Fátima Báñez para tener más datos de lo que ha dicho exactamente. Los pensionistas han sido el colectivo mejor tratado dentro de la sociedad española desde el inicio de la crisis a la actualidad. ¿Esto es cierto? ¿Ha sido el colectivo mejor tratado, los pensionistas? Bueno, lo que quiere decir es que el sistema público de pensiones ha sido la institución que mejor ha protegido de la pobreza, ¿no? Es verdad que las pensiones no han caído y los salarios sí. Por lo tanto, cuando tú miras las tasas de pobreza relativas, los pensionistas han caído 10 puntos en la tasa de pobreza. Pero bueno, desde que ella ha llegado y controla la Seguridad Social, porque es ella, ¿eh? O sea, aquí ya no vale, es que es culpa de Rajoy. Ella es la ministra y ella ha decretado que las pensiones estén congeladas. O sea, una subida del 0,25 desde el 2011 es una subida de 1,5 puntos como mucho, ¿no? Acumulado. El precio de los alimentos en el INE, otra vez en el IPC, desde el 2011 aquí ha subido un 10%. El precio de la luz ha subido un 30%, dijeron que lo iban a bajar. El precio del gas ha subido un 25%. Entonces, imaginemos una señora viuda con pensión mínima, ¿no? Que tenga que vivir en Madrid, con una pensión de 600 euros o incluso si es viuda inferior, pueden haber pensiones de 400, donde toda su cesta de la compra son alimentos, luz y gas. Eso supondrá el 80% de su cesta de la compra. Bueno, pues estamos hablando de una subida desde el 2011 de superior o cercana al 20% y esta señora y el señor Rajoy le han subido la pensión el 1%. ¿Eso qué significa? Eso es lo que los economistas enseñamos en la universidad, es la ilusión monetaria. Tú tienes el mismo dinero en la cuenta y en la pensión, pero cuando vas al supermercado y cuando pagas el recibo de la luz, tienes que pagar un 10% menos. Tu dinero cuesta menos. Les han empobrecido un 20%. Ha perdido, por lo tanto, capacidad adquisitiva la pensión de nuestros mayores a pesar de subir por esa exigua subida del 0,25%.